Entonces va el chico, va y le pide la herencia a su papá. Mire que la relación de papá es tan importante. Y quiero meterme un poquito acerca de un montón de cosas. ¿Qué es una adicción? ¿Qué es una adicción? Por ejemplo, una adicción. Mi cuerpo tiene químicamente, él puede segregar serotonina, pero no puedo generar cocaína. Mi cuerpo no genera cocaína, tampoco genera alcohol. Entonces, ¿qué es una adicción? Algo que no está dentro de, que normalmente mi cuerpo no lo puede producir, ¿verdad? Entonces, una adicción. Entonces vemos dentro de las adicciones, dice que él pide la herencia y luego se va a otra provincia, ¿verdad? O sea, ahora si acá nadie me conoce, aquí si voy al desmadre, se va, él vive en la Tacunga y se va para Quito y alquila un departamento y las paris, semana a semana, la vida loca. Ahora sí que vienen y se comienza a meter de todo, trago, todo, mujeres. El asunto es que este hijo, hablándolo del sentido más emocional, este hijo andaba de alguna forma, buscaba el afecto de papá, el impulso de papá. Dice que era el hijo menor, no era el hijo mayor. Normalmente en la cultura judía, al mayor se le prestaba mayor atención porque era el primogénito. Era el primogénito el que iba a tener, el que iba a seguir, a heredar la empresa y a continuarla. Entonces el hijo menor dice, a la final aquí no me voy a quedar, ¿verdad? Entonces desde ya sentía un tipo de rechazo con papá. Sabemos que la herida de rechazo se activa con el progenitor del mismo sexo. En este caso él tenía un tipo de rechazo hacia papá. No es que papá lo haya rechazado, él se sentía así. Hay veces que nosotros no es que tu papá te haya rechazado, sino que nosotros lo interpretamos como un rechazo. Ahora, ¿qué es lo que le llevó a él a meterse, qué sé yo? Porque llevó una vida desordenada. A meterse alcohol, a meterse de todo, a despifarrar el dinero. Diga, dinero tiene que ver con papá. Si yo tengo una buena relación con mi papá, vamos, póngaseme chispudito. Si yo tengo una buena relación con papá, voy a tener una buena relación con el dinero. ¿Cuántos tienen deudas? Levanten los que tienen deuda. Entonces, de alguna forma, y si esas deudas están controlándote y están robándote la paz, porque hay deudas que, por ejemplo, que tú dices, bueno, chévere, tengo de mi sueldo solamente el 25% yo lo separo para pagar mis deudas. Entonces quiere decir que esas deudas no te están robando la paz. Pero cuando ya te quedas en la nada, en la vía, por pagar las deudas, esa deuda ya no es sana. Esa deuda te está controlando. Y como sientes internamente que tu papá te debe amor, tú debes dinero. Entonces, mi relación con papá determina también mi relación con el dinero. Como inconscientemente siento que tengo una carencia afectiva con respecto a papá. Papá no me dio ese amor que yo necesitaba aparentemente, ¿verdad? El placer, el reconocimiento, el apoyo, la acción, la inspiración. No tengo nada de eso de papá, entonces siento una deuda afectiva. Y como siento esa deuda afectiva, ¿cómo lo manifiesto? Con deuda económica. Y comienzo a endeudarme. Dice que el chico fue y gastó todo lo que tenía. Diga conmigo, una cosa es gastar, otra cosa es malgastar. Abramos un poquito la puerta para que no se cierre del gas. Eso. Entonces, hay cosas que, por ejemplo, tú tienes que invertir. Y les voy a invitar a que no utilicemos este término de gastar, porque esto debilita mucho. Por ejemplo, si usted compra la comida para su casa, usted no está gastando, está invirtiendo. ¿Verdad? Este cuerpito hay que sostenerlo. Esto aquí es pues, tigrillo, es camarón de vez en cuando y hay que sostenerlo, ¿verdad? Si usted paga la renta de su casa, usted no está gastando, está invirtiendo, porque si no, ¿dónde va a vivir? Porque estoy generando, por ejemplo, tengo que tener estos gastos para yo tener un lugar donde descansar, para luego poder renovar mis fuerzas e ir a trabajar. ¿Sí? Entonces no es un gasto, es una inversión. Les voy a invitar, si usted hace este tipo de inversiones, que creo que todos lo hacemos, obviamente, como la comida, la renta, pagar
los servicios básicos. No es un gasto, es una inversión. Porque si no pagas los impuestos de tu local, ¿cómo mantienes tu empresa? Es una inversión. ¿Sí? Entonces a veces en cuestión de administración, las palabras son las que a veces nos ayudan a tener, nos impiden, perdón, tener una perspectiva, nos hacen que tengamos una perspectiva negativa y creemos que somos malos administradores. No somos malos administradores, sino que estamos usando malas palabras nada más. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? ¿A dónde voy con este asunto? Que el chico fue a despilfarrar todo el dinero. ¿Por qué? Porque había un conflicto emocional con su papá. Desde ya, él sabía que la bendición. ¿Ustedes se acuerdan de Esaú y Jacob? Esaú era el primogénito y Jacob era o sea, a pesar que eran mellizos los tipos, es decir, uno agarra solamente por cuestión de segundo, el uno sale primero que el otro, por cuestión de segundo. Sin embargo, ¿a quién le correspondía la bendición de la primogenitura? Era Esaú. Era Esaú. Y dice que cuando Esaú se fue a casar y vino, él en cambio Jacob era de la casa, él era citadino, él casi no era del campo, estaba haciendo un guiso de lentejas, ahí de lentejas con un arroz y una carne frita, ¿verdad? Ustedes, sabroso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ya me está dando hambre. ¿Qué pasa? Que dice Saúl venía con hambre, no había casado nada el tipo, y si había casado de pronto estaba crudo, dice hasta que cocino, no, qué hambre. Dice, mira, está bien, te voy a vender, dice, mira, hagamos un trato, tú tienes hambre y yo tengo guiso, te voy a dar de mi guiso de lenteja por la bendición de la primogenitura. Nunca Jacob le robó la bendición a Esaú, fue un trato. El problema es que Esaú fue un mal negociante. Ahí dice, es que le usurpó la bendición. No, él estaba cobrándose lo que ya había en palabras, ya se había dicho. Entonces cuando él se disfraza de Esaú para que su papá le dé la bendición, él fue a cobrarse lo que le pertenecía. Porque ya con Esaú había hecho el trato, véndeme la primogenitura y yo te doy de mi guiso. Y se la vendió a un precio de un plato de lentejas. ¿Sí me hago entender? Es que Esaú, el usurpador, el engañador, Jacob, el usurpador, el engañador. No, él se fue a cobrar lo que ya en palabras ya habían quedado. Jacob sí sabía el poder de una bendición. Ahora, ¿a dónde voy? Entonces, este asunto es que el hijo, ahora estamos del otro lado, el hijo menor. Dice, mi hermano mayor tiene la primogenitura, tiene una bendición, tiene una ventaja hacia mí. Y desde ya él se sentía en desventaja. Entonces, ¿qué pasa? Es como la parábola de las 10 talentos, las 10 minas, como usted le quiera llamar, que la persona que recibió uno no valoró ese un talento y en vez de usarlo lo escondió. De la misma manera, el hijo pródigo, en vez de usar esa riqueza, esa herencia para multiplicar, fue la despilfarró, la malgastó. Ahí sí va la palabra malgastar. Porque no valoras lo que tienes. Cuando tú eres fiel en lo poco, Dios te va a poner en lo mucho. Cuando tú con lo poquito, tú sabes, hay alguna palabra que decía mi abuelo, dice, mire, usted preocúpese por el dólar porque el centavo, usted preocúpese por el centavo porque el dólar solito se cuida. Esa palabra siempre le repetía a mi abuelo, siempre. Cuide el centavo porque el dólar solito se cuida. ¿Sí me hago entender? Ahora, si tengo conflicto emocional con mi papá, también voy a tener conflicto con el dinero. No voy a saber administrar el dinero, voy a tener un problema con el dinero. Y el otro asunto es que él fue a llevarse una vida desordenada, a meterse en drogas. Y estamos en las drogas, en los juegos de azar, las drogas, el alcohol. Y todo eso tiene que ver. ¿Por qué? Porque papá es el que me da el impulso. La cocaína, ¿qué hace cuando uno está bajo los efectos de cocaína? ¿Quién ha probado cocaína? Levante la mano. Ay, no sabe lo que se perdieron. Yo a los 12 años probé cocaína, yo me crié en Quevedo. O sea, usted me ve ahí blanquito, bonito, todo cara de millonario, pero también fui de barrio. A los 12 años yo probé cocaína, pues, y yo recuerdo que era un bazuco, era maduro con queso. ¿Cuántos saben qué es el maduro con queso? No, ay Dios santo, ustedes son muy santos.
Era la marihuana con el queso que va adentro, que es la cocaína, y se lo enrolla. El fósforo eso tiene que ser con estilo. El fósforo tiene que venir por acá. Con estilo. Y recuerdo que me pego el bazuco ahí, me pego el maduro con queso. Me fui a la orilla del río, en Quevedo. Y cuando yo llego a mi casa, y yo había visto esto, lo que yo estaba viendo ahí, había visto en una entrada que hacía los Simpsons, cuando ellos entraban y se sentaban en el sofá y comenzaba todo a derretirse. Yo veía que todo se derretía de mi lado, así, y ponía las manos como que las paredes iban a caer, pero obviamente todo pasaba en mi mente, nada más. Una locura, una locura. También a los 12 años, también tomé. Sí, me petroleé. O sea, porque dentro de mí faltaba algo, el afecto de papá. O sea, ¿y cómo lo andaba buscando? Con papá. Recuerdo que llegué tan petroleado, tan petroleado. Mi mami, en la casa ahí había una chica que le habían mandado de la parte del campo, le habían mandado para que le habían hablado con mi mami, para que la tengan ahí, para que ella pueda estudiar y tantas cosas. Oye, mi mamá me bañó yucho, pero yucho, porque estaba tan petroleado que sácate la ropa y comenzó con el agua y me lanzaba agua. Y yo al siguiente día que mi mami me cuenta todo eso, yo qué vergüenza, Dios santo, qué vergüenza que tenía. Sucede eso, ¿verdad? Cuando uno se petrolea y se pierde, hace el ridículo hasta por si acaso. Pero aquí usted viene a la iglesia y no quiere dejar. Salte. Pero ahí sí, cuando está en la discoteca, no le importa hacer el ridículo. Todos hemos hecho el ridículo alguna vez. Entonces, ¿por qué un ser humano, a veces nosotros nos metemos en ciertas cosas? Es porque inconscientemente andamos buscando el afecto de papá. Lo que me dice este hijo pródigo, que él andaba con mucha ausencia de amor de papá. Se mete todo esto en juegos, se mete, qué sé yo, alcohol. El alcohol es un impulsador. El café, a mí me encanta el café. Yo creo que todavía tengo ausencia de carencia de papá. Pero ahorita ya no lo hago desde la inconsciencia, lo hago conscientemente. Digo, papá, ya siento tu amor dentro de mí, pero igual me gusta el café. Ya lo hago consciente. Otra cosa que ya de la inconsciencia, ¿no? Pero ahora lo hago consciente. Me gusta el café porque es rico. Entonces, siempre andamos buscando algo que nos impulse, porque papá representa fuerza en la vida. Representa la parte que te ayuda a lograr las cosas. Por eso cuando usted de pronto no tenemos, o nuestro inconsciente, hay una carencia afectiva por parte de papá, usted a veces no quiere ni levantarse de la cama. Los días lunes se le hace el día más largo. Ay, otra vez ir a trabajar. No, cuando usted de pronto dice no quiere ir a trabajar, no quiere ir a su oficina, no quiere producir, no quiere ser activo y proactivo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Tengo problemas es con papá, porque no siento la fuerza de papá dentro de mí. Y usted ve a alguien que de pronto dice, pero él se la pasa todo el día así, desanimado, sin ganas, sin fuerza. Asunto con papá. ¿Sí me está siguiendo? Ahora vamos al otro lado. Este suena terrible, pero el otro está peor. El otro está peor. Dice que el hijo mayor estaba ahí con él. Estaba ahí con él, con el papá. Lo ayudaba, le servía y todo ese asunto. Ahora, cuando ve que el hijo ha llegado y que papá le está haciendo fiesta, menciona la escritura que él se enojó. Vamos a la escritura. Y su hijo mayor estaba, el 25, 15-25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa y oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que pasa aquí? Entonces dice, él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano.
Entonces se enojó, no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondió, dijo: Padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Diga, el que no recibe es porque no pide. El otro recibió porque pidió. Fácil, ¿no? Ahora, a veces en la vida, ya saliéndonos un poquito del contexto de papá e hijo, hablemos en sentido empresarial y en sentido de iglesia también. Por ejemplo, tenemos gente como el hijo mayor, que la tenemos cerca, que la tenemos: pastor, Dios les bendiga, ¿cómo está? Ay, pastor, y esto. Y usted lo ve todo y está, qué bueno servir. Y está sirviendo, pero a veces tiene el corazón dañado. Está cerca de uno, pero con el corazón dañado, está ofendido. Y no se atreve, el hijo mayor no se atrevía a hablar, había enojo en su corazón, pero nunca lo había manifestado a su papá. Nunca se lo había dicho a su papá. Hay gente, por ejemplo, yo como pastor, tengo un montón de gente que se enoja conmigo y yo nunca me entero o me entero después. ¿En serio estás enojado conmigo? No me digas. ¿Así? No me digas. Con el tiempo me entero que estás enojado. Y a veces hay gente que uno la tiene cerca, pero está enojada. ¿Quién estaba peor? ¿El hijo pródigo que se fue a malgastar, a despilfarrar el dinero? ¿O el que estaba ahí cerca con un corazón dañado, con un corazón ofendido? Uno lo ve del hijo mayor: ay, qué chévere, qué bonito, se quedó sirviendo, obedeciendo, ayudando. Sí, todo eso está bien. Es bueno servir, mis amados, pero con corazón sano, no con corazón dañado, no con corazón ofendido. Porque hay gente que no lo manifiesta, pero tiene el corazón ofendido. Hello. Hay gente que están ahí con el papá, hablando en el sentido ahora sí, volviendo a la relación de papá e hijo, pero lo tiene cerca, está yendo a la universidad y todo, pero hay amargura en su corazón, hay dolor en su corazón, hay culpabilidad en el corazón. Y a veces nosotros como iglesia nos asombramos por el que se fue a la discoteca, porque el que se pegó los porros, porque el que tomó. Pero hay gente que está mucho peor, no toma, no fuma, pero está mucho peor, con el corazón ofendido, acusando a otro. Toda persona que acusa, mis queridos, es porque siente culpabilidad. Póngale la firma, toda persona que con mucha rapidez juzga a otra persona, critica a otra persona, es porque en su interior hay culpabilidad. ¿Ya estoy terminando? ¿A las 5? Está bien. Cuando nosotros critiquemos, preguntémonos: a ver, no, este asunto que yo estoy viendo en otro que me molesta, no es de él, es mío, porque yo me siento culpable. Y siempre repito esto: Jesús no murió por nuestra culpa, Él murió para liberarnos de la culpa, para que tú y yo no nos sintamos culpables. El hijo mayor se creía mejor que el hijo menor, pero su corazón estaba sumamente dañado, estaba enfermo, estaba ofendido. Entonces dice que él le hizo una fiesta al hijo menor porque regresó, ¿qué? Sano. Y al regresar sano, y al regresar a casa, ¿qué se pudo dar cuenta el hijo menor? Que nunca fue lo que él pensaba. De pronto él pensaba que papá no lo amaba. Y el papá lo recibe y le dice: maten el becerro gordo, el mejor becerro, el que hemos preparado para fiestas especiales. Tráigame en vestimenta, tráigame en calzado y tráigame en el anillo. Es más, según los estudios eruditos rabinos, dice que esta parábola, cuando él entra, él comenzó a desnudar, porque él no quería que sus empleados, porque él tenía una hacienda, que sus empleados vean a su hijo en esa condición. Porque un padre verdadero, póngame atención, un padre siempre cubre la vergüenza de los hijos. Un padre siempre cubre la vergüenza de los hijos. Lo hizo Dios en la creación. Cuando Adán y Eva se vieron que estaban desnudos y tuvieron vergüenza, ¿qué pasa?
vino Dios, hizo un sacrificio y le hizo vestimenta a ellos, porque Él estaba cubriendo la vergüenza ¿de quién? De sus hijos. Cuando Noé se emborrachó y quedó desnudo, ¿verdad? Y dice, según en un estudio menciona que esta desnudez es que uno de sus hijos lo violó a él. Can lo violó, por eso que ahí viene, lanzó maldición Noé sobre su hijo Can por la violación. Y viene el otro, Jafet y Set, dice que cogieron y lo cubrieron la vergüenza de su papá, porque ellos, a pesar que eran hijos, tenían un corazón de padre. La persona que tiene corazón de padre cubre la vergüenza, mis queridos. Nunca la divulga, nunca la saca, nunca la expone. Y yo les invito a que todos tengamos un corazón de padre. Todos tengamos un corazón de padre. No exponer la vergüenza de los hijos. No se expone. Dios es tu impulso. Muy aparte de que de pronto te sientas con carencias afectivas por parte de papá, la labor de Dios, nuestro Padre Celestial, es de llenar esas carencias. Cuando tú y yo tenemos una relación íntima con Dios y lo ves a Dios como papá y vas y te acercas a Él y dices, papá, háblame, papá, lléname de tu presencia. Cuando sentimos ese cosquilleo a causa de la presencia de Dios y que estamos llenos, Él es que está invadiendo nuestra alma y llenándola de amor. Porque al final del día, ¿usted sabe por qué cuando ahí estamos adorando lloramos? Porque sentimos tanto amor. Y si yo no puedo creer que haya alguien que me ame tanto, y ese es tu papá. Al final del día, a este papá le tocó sanar el corazón de dos personas, del hijo mayor y del hijo menor. Porque todo lo que nos sucede es perfecto. Era necesario que lo oculto salga a la luz. Todo lo que estaba en el corazón oculto, porque esto del hijo menor, de ir y despilfarrar, él siempre había deseado eso, sino que apenas tuvo la oportunidad lo hizo. Y del hijo mayor, el enojo, el juicio que había, él siempre lo había tenido, pero era necesario esta escena, este evento, para que saque lo que esté en el corazón. Entonces los momentos difíciles en la vida nos ayuda ¿a qué? A que salga lo oculto del corazón. Y no para que seamos avergonzados, sino para ser sanados. Amén. Póngase sobre sus pies, mis queridos.